Hola. ¿Cómo están? Yo me encuentro bien. Soy HG Wells Fanfics. Bueno, soy consciente de que me tardé en subir la continuación de este fanfic. Creo ya es casi un año que no subo una continuación, pero ya que este ganó la votación en la sección de comunidad, hice su continuación. Antes de comenzar, ya que este fanfic lleva muerto un año, pondré una meta de la id para ver si sigue teniendo apoyo. La meta será sencilla, serán 50 like en menos de una semana. Si llegamos a esta meta de like, demostrará que vale la pena continuar con este fanfic. En fin, ya que metí mucho relleno, comencemos con el fic. Capítulo 6. La noche estaba nublada en la capital de Japón, Tokio, pero gracias a la luz de la luna y a las luces de la ciudad, era visible lo que pasaba en la bahía de Tokio. Los barcos pesqueros volvían después de un día arduo de trabajo, otros de mayor tamaño llegaban con cargas importantes, era como cualquier noche en la ciudad. Sin embargo, todo esto sufriría un gran cambio. Todo comenzó con unas supuestas erupciones volcánicas en la bahía de Tokio, que provocaron que todos los barcos dejen sus funciones, e incluso deshabilitando el aeropuerto, pues el humo que producía era muy peligroso para los vuelos. Las autoridades japonesas llamaban a la calma, pues para ellos no era algo tan preocupante. Pero, al cabo de unos minutos, el desastre comenzó. Él regresó. Con él, me refiero a Godzilla, el monstruo que había devastado Musutazu y provocado la muerte de miles de personas. El monstruo que, a pesar de haber sido derrotado, había dejado heridas graves a los héroes y civiles. Al salir de las aguas, el monstruo dio un poderoso rugido, generando el temor en Tokio, que de inmediato inició su evacuación. Sin embargo, Godzilla no parecía estar interesado en atacar la ciudad. Se quedó inmóvil, dando rugidos de rato en rato, pero aún así su mera presencia era suficiente para generar el temor a la población de Tokio. El monstruo permaneció quieto por media hora, observando la ciudad, pero dándose la vuelta, se alejó de la ciudad, aliviando a la población de Tokio. Sin embargo, Godzilla se dirigía a un lugar que podemos describir como peculiar, conocida por los villanos como el infierno en la tierra, la prisión Tártaro. Los guardias de la prisión, ante el posible ataque de Godzilla, movilizaron todo su armamento. Robots, drones y las torretas armadas con metralletas se preparaban para enfrentarse a Godzilla. Sin embargo, un gran miedo invadía a los guardias, pues nunca se habían enfrentado a una amenaza como lo es Godzilla. Mientras todo esto pasaba, en una de las torres de vigilancia, dos guardias observan temerosos como Godzilla poco a poco se aproximaba a la prisión. Mandamos todas nuestras fuerzas, no creo que logremos detenerlo, dijo uno de los guardias con un tono de preocupación. Debemos resistir, si este lugar cae, el país se enfrentará a un gran peligro. Los dos guardias se quedaron en silencio y con temor observaban a los drones que se aproximaban a Godzilla. La defensa comenzó, los drones, los robots y las metralletas de las torretas, comenzaban el ataque en contra de Godzilla. Sin embargo, a pesar de tener un número mayor, estos ataques no tenían algún efecto en Godzilla. El monstruo se detendría a unos metros de la prisión, permaneciendo quieto, mientras las balas chocaban en contra de su piel. Dando un poderoso rugido al cielo, la boca de Godzilla se iluminó de un azul intenso, indicando que usaría su aliento atómico. Sin que nadie pudiera hacer algo, el monstruo dispara su aliento atómico, destruyendo los drones y parte del puente que conectaba con la costa. Ante esto, la prisión mandaría otra oleada de drones, pero estos corrieron con la misma suerte, siendo destruidos por el aliento atómico de Godzilla. Luego Godzilla, dando otro rugido, disparó nuevamente su aliento a la prisión, destruyendo a los robots vigías y las torretas de vigilancia. Los guardias de la torre se quedaron en silencio, observando cómo Godzilla se acercaba más y más. El monstruo nuevamente vuelve a disparar su aliento atómico, pero esta vez impactando a la planta media de la prisión, provocando un sismo en la prisión. ¿Qué hacemos? Es inútil intentar detenerlo.
Si nos quedamos aquí moriremos en vano. Debemos evacuar a todo el personal de la prisión. No podemos hacer eso, nuestro deber es resguardar esta prisión. ¿Eres un idiota o qué? Ese maldito monstruo devastó Musutazu, y sobrevivió a estar encerrado en un volcán. ¿En serio crees que seremos capaces de detenerlo? El guardia cerró los ojos y dijo: escúchame lo que te diga, no debes decírselo a nadie. El otro guardia pondría atención. Escúchame, no podemos dejar que los prisioneros escapen, así que te propongo que activemos el sistema de seguridad y cerremos por completo las puertas de cada celda y... El guardia no pudo terminar sus palabras. ¿Y qué? Dime, diría el guardia desesperado. El otro guardia cerró los ojos y tomó una bocanada de aire. Es seguro que Godzilla destruya esta prisión, así que si queremos proteger al país, debemos dejar que Godzilla elimine a los villanos. El otro guardia, al oír la propuesta del otro guardia, puso una cara de horror. ¿Qué? No podemos hacer eso, son personas. No, no son personas. Son monstruos con aspecto de personas. Haremos un favor al mundo si dejamos que Godzilla los elimine. El guardia se quedó en silencio por varios segundos. Escúchame, nadie sabrá de esto, usaremos el sistema de seguridad para encerrar a los prisioneros en sus celdas. Si Godzilla no es quien los mate, es probable que mueran ahogados. El otro guardia bajaría la cabeza. Escucha, esto lo hacemos por el bien de Japón, si los villanos logran salir de aquí será un gran caos. El otro guardia en silencio se acercó a la computadora y activó los protocolos de seguridad para que los villanos no logren salir de sus celdas. El otro guardia, al ver lo que hizo su compañero, pondría una cara de alivio. Hiciste lo correcto, ordena la evacuación inmediata, que los guardias dejen sus puestos, nos largamos de aquí. Mientras tanto, en la planta baja de la prisión a 500 metros, bajo el mar. El villano conocido como All for One, se despertó de golpe, inquieto y con una sensación que podemos llamar temor. ¿Cómo era posible? Él nunca había sentido temor por nadie, ni siquiera el mismo All Might llegaba a provocarle esta emoción. Pero esta vez era distinto, algo o mejor dicho alguien externo lo estaba inquietando. All for One, haciendo uso de sus múltiples dones, se concentró para lograr sentir lo que sucedía afuera. Sin embargo, solo escuchó murmullos y ruidos que parecían ser disparos de artillería. De repente las alarmas comenzaron a sonar, seguido de una turbulencia que empezó a mover toda la prisión. Esto continuó por varios segundos hasta que se detuvo. All for One estaba confundido. ¿Quién era capaz de hacer esto? ¿Se trataba de un nuevo villano? ¿O el monstruo Godzilla? All for One no pudo pensar lo último, pues era imposible que esa maldita lagartija siga con vida, pues como había escuchado, fue destruido por una máquina capaz de crear portales. El villano trató de sacar una conclusión, pero en ese instante unos ruidos de chapoteos llegaron a sus oídos, que parecían como pasos en el agua. Seguido un ruido de goteos empezó a escucharse en su celda que poco a poco fueron cambiando a un chorro de agua. Su celda estaba comenzando a inundarse. El villano All for One, viendo que era su oportunidad perfecta para escapar, destruyó las cadenas que lo aprisionaban, pero para su sorpresa el agua que había inundado su celda ya le llegaba a las rodillas. Sin tiempo que perder, el villano elevó sus manos para destrozar la puerta de su celda, pero para su mala suerte, una enorme ola lo golpeó, provocando que el agua le llegue a la cintura. ¿Qué demonios está pasando aquí? Nadie podría atacar la prisión Tartaros con excepción mía y All Might. Debo llegar al fondo de esto. All for One, haciendo uso de sus dones, flotó evitando el agua que poco a poco comenzó a inundar la planta baja de la prisión. Al dirigirse a la salida, el villano podía escuchar golpes en las puertas y gritos de auxilio. Eran los prisioneros que no habían logrado salir de sus celdas. Pero poco le importaban al villano. Al llegar a la planta media de la prisión, All for One comenzó a interrogar a los guardias de seguridad, pero estos solo deliraban. Le lanzamos todo lo que teníamos, pero nada puede detenerlo, él es imparable. El villano solo se confundió por las palabras del guardia, pero a la vez también esa idea de que Godzilla seguía con vida, regresaban a su cabeza.
Esto no tiene sentido, no hay ser capaz de soportar algo así, pero si lo hay entonces, All For One no pudo evitar dar una sonrisa, pues imaginar que un poder así existiera, solo lo hacían desear ese poder. Mientras tanto en la planta superior de la prisión. Algunos villanos habían logrado salir de sus celdas. En estos momentos se dirigían a la salida, entre los que se encontraban varios villanos conocidos como Muscular, Moonfish. Estos solo hablaban de lo bien que se sentiría salir de ese infierno y otros solo gritaban que tomarían venganza de los héroes que los encerraron. Pero al estar ya en la salida, los villanos se detuvieron en seco, pues algo gigantesco se elevaba a unos metros de la salida. Lo cual aterró a los villanos, pues no imaginaban que él vendría a este lugar. Como si fuera una silueta demoníaca, el monstruo conocido como Godzilla se encontraba a unos metros de la prisión Tártaro. Este solo dio un rugido, paralizando a los villanos. Con una mirada indiferente Godzilla recargó su aliento atómico, para después dispararlo en contra de la entrada de la prisión, asesinando a los villanos que no pudieron hacer nada para evitarlo. El disparo del aliento atómico provocó otra turbulencia en la prisión, lo cual fue sentido por All For One. Sin perder más tiempo el villano se dirigió a la salida, pero para su sorpresa grandes pedazos de escombros bloqueaban la entrada. All For One, molesto, usó sus dones para destrozar los escombros, pero al momento de salir una lluvia golpeó su cuerpo, las gotas eran frías y intensas como si quisieran apagar algún incendio. El villano, haciendo uso de su don de visión infrarroja, vio los alrededores. No había sobrevivientes, tanto como guardias y prisioneros habían sido incinerados de una forma cruel. All For One estaba asombrado, pues tal devastación era algo que él apreciaba. Usando sus otros dones amplió su visión infrarroja para ver más allá de la entrada. Al principio no había nada, pero poco a poco una gran fuente de calor comenzó a ser visible, la cual aumentaba su temperatura a grados enormes. De repente una gran fuente de calor pasó por encima de All For One, la cual impactó en la parte trasera de la prisión, provocando una enorme explosión que hizo temblar la prisión. El villano puso una sonrisa en su inexistente cara, estaba alegre como asombrado, tal poder, tal furia, tal odio, tal indiferencia, era algo que él apreciaba. Godzilla. Gritó el villano. He escuchado muchas cosas de ti. Un monstruo lleno de ira y odio hacia la humanidad. Eres más que un simple monstruo. Eres la encarnación de la destrucción y producto de los errores de la humanidad. Pero el villano empezaría a elevarse con dirección a Godzilla. A pesar de ser algo que he llegado a admirar, eres un obstáculo para mis objetivos. Así que Godzilla, tendré que destruirte. El villano levantó su brazo y usó su don de cañón de aire. Pero no tendrían efecto alguno en el monstruo, más que solo provocarle incomodidad. Eres tan poderoso como pensé. Entonces prueba mi mejor combinación de dones. Cañón de aire más impulso cinético por 4 más aumento de fuerza por 3. All For One con su brazo listo disparó su combinación de dones, provocando una enorme explosión que llegaría a cubrir la prisión. All For One estaba alegre, pensando que había logrado eliminar al monstruo, pero en ese momento un rugido ensordecedor vino a sus oídos. Era Godzilla, el cual no había sufrido daño alguno. Con una ira notable en sus ojos, el monstruo vuelve a disparar su aliento atómico, pero esta vez con dirección a All For One. El villano por poco es alcanzado, pero lograría moverse a tiempo. Eres tan poderoso como dicen las historias. Es una verdadera lástima que tu poder no pueda ser robado. Así que Godzilla, tendré que eliminarte. All For One nuevamente usa su combinación de dones, pero esta vez lo activaría en ambos brazos. Sin embargo, antes que lo lanzara, el monstruo se percató de esto, el cual de inmediato disparó su aliento atómico. El villano, actuando de inmediato, usa su don de inversión de impacto. Pero esto solo lograrían protegerlo por un momento. No soportando más, All For One lleno de furia lanzó sus ataques en contra de Godzilla, provocando una explosión cegadora. Sin embargo, Godzilla, a pesar de haber recibido ambos ataques, solo lo hicieron retroceder. Maldito, ¿qué demonios eres? Gritaría el villano al ver que su combinación de dones no había logrado eliminar al monstruo.
Godzilla solo lo miraría con una mirada llena de ira. Sin hacer otra cosa, el monstruo vuelve a disparar su aliento atómico, logrando impactar con el cuerpo de All for One. El villano intentaría usar su inversión de impacto, pero no tendrían efecto alguno. Poco a poco empezó a sentir como su cuerpo se quemaba. A pesar de tener múltiples dones, estos nada podían hacer para resistir el aliento atómico. Al cabo de unos segundos el villano no pudo soportar más, y se desmayó estrellándose en las ruinas de la prisión. Su cuerpo estaba completamente quemado, uno de sus brazos había sido destrozado, el aparato que lo ayudaba a respirar ya no existía, poco a poco una muerte dolorosa se le aproximaba. Mientras tanto, Godzilla, ignorando todo lo anterior, lanzó varias veces su aliento atómico en contra de la prisión, destruyendo toda estructura, llegando incluso a que lo único que quedó en pie fueran las plantas inferiores de la prisión. Godzilla lanzaría un último rugido para después desaparecer en el mar, dejando atrás una gran devastación. Al cabo de unas horas las fuerzas de autodefensa comenzaron a llegar. No había quedado nada de la prisión. Lo único que quedó como rastro eran los cadáveres de los prisioneros. La mayoría eran de muerte por ahogamiento y otras por quemaduras. Debieron haber sufrido antes de morir, eran palabras de algunos soldados que observaban la devastación. Se puede considerar esto como una tragedia, eran las palabras de otros, pero nadie podía asegurar si esto estuvo bien o mal. Lo que hizo Godzilla con la prisión, pues a pesar de la trágica muerte de los prisioneros, estos habían causado mucho daño a la sociedad, como asesinatos, robos, secuestros, estafas. La gran mayoría no tenían salvación, ni forma de redimirse. En fin, el regreso del monstruo, devolvió el pánico a la población. Las noticias de la destrucción del Tártaro se expandieron por todo el país, llegando incluso a ser internacional. 2 días después de la destrucción de la prisión Tártaro. Los acontecimientos recientes obligaron a las fuerzas de autodefensa y a los héroes a reunirse para hablar sobre lo que harían ahora, ya que Godzilla había sobrevivido al ataque de la marea dimensional. Bueno, como general de las fuerzas de autodefensa doy inicio a la reunión. Como ustedes saben, hace días Godzilla regresó y destruyó la prisión Tártaro. Al principio creíamos que se trataba de un tercer Godzilla, pero haciendo pruebas, comprobamos que es el mismo que atacó Musutazu. Espere, dijo Endeavor interrumpiendo. ¿Saben cómo logró sobrevivir al ataque de la marea dimensional? No, diría un hombre que tenía puesta una ropa de científico. Lamento informar de que no sabemos el por qué logró sobrevivir. Tal vez sea su resistencia, o tal vez ese don no era tan fuerte como pensábamos. Lo malo es que no lo sabremos jamás. La heroína que hizo posible la creación de esta arma, en estos momentos se debate entre la vida y la muerte. Los héroes que se encontraban presentes se quedaron en silencio, pues a pesar de que la heroína no era parte del top, era conocida por salvar a la gente a pesar de tener un don peligroso. Disculpe que pregunté esto, pero ¿no deberíamos preocuparnos por los prisioneros que lograron escapar cuando Godzilla destruyó la prisión?, dijo el héroe número 3 Aux. Es improbable, respondió el general. Según nuestras investigaciones, Godzilla inició su ataque lanzando su aliento atómico a la planta media de la prisión, lo que provocó que la planta baja se inunde. La única forma de salir era por una puerta y el puente, pero Godzilla destruyó ambos. Los héroes al escuchar esto se quedaron en silencio. Sin embargo, continuó el general. Sospechamos que hay varios que sí lograron escapar, que para ustedes los héroes deben ser conocidos. El villano All for One y la ex heroína Lady Nagant. Al escuchar esto los héroes se levantaron de sus asientos. ¿Está seguro?, preguntó Endeavor. Sí, y no. La mayoría de los cuerpos que recogimos eran irreconocibles. Mencionamos a estos dos, ya que tienen altas probabilidades de sobrevivir. Los héroes se sentaron. Pero esto no es lo que quería informarles. La razón del por qué los llamé es esta. La pantalla que se encontraba en la sala se encendió, mostrando la foto de un hombre, y otra que parecían células. Bueno, lo que les diré es altamente secreto, pues nadie a excepción de las fuerzas de autodefensa están enterados de esto, dijo el hombre con ropa de científico.
Después del ataque de Godzilla en Musutazu, las fuerzas de autodefensa recolectamos partes de la piel de Godzilla. Ante la posibilidad de que otro Godzilla aparezca, encargamos la creación de un arma biológica al Dr. Shiozaki, un experto en experimentación genética. El arma llegó a concretarse, la llamamos bacteria antinuclear, la cual tiene la capacidad de comer la radiación. Disculpe, interrumpió Endeavour. Si esa arma ya fue creada, ¿por qué nos llamaron? El científico tomó una bocanada de aire y continuó. Lo que pasa, es que, semanas antes de la destrucción del Tártaro, el Dr. Shiozaki desapareció, llevándose consigo la bacteria antinuclear. Los héroes al escuchar esto se asombraron. ¿Saben por qué? Preguntó Aux. No, no sabemos las causas, pero, el científico se calló por unos segundos y tomando aire dijo. Nuestras últimas investigaciones indican que el Dr. Shiozaki se unió a la Liga de Villanos. Los héroes al oír eso se quedaron en silencio. Si la Liga tiene la bacteria antinuclear, no puede ser para algo bueno, dijo Aux. Sí, por eso es que les pido, que por favor encuentren al Dr. Shiozaki y recuperen la bacteria antinuclear, diría el científico haciendo una reverencia. Los héroes se quedaron en silencio por unos segundos, pero antes de que alguien dijera algo, las alarmas empezaron a sonar, indicando el peligro. ¿Qué pasa? Preguntó el general a uno de sus soldados. General, esto no es bueno. Dime qué es. Lo pondré en la pantalla ahora mismo. Los presentes se quedaron en silencio al ver las imágenes de la pantalla. Es Godzilla. ¿Pero por qué está volviendo?, dijo un héroe con un tono de preocupación. Ese desgraciado, dijo Endeavor con furia. El desorden empezó a inundar la sala de reunión, hasta que el general, tomando aire, gritó. Escuchen. Debemos movilizarnos de inmediato para encontrar al doctor y la bacteria antinuclear. Si queremos salvar a Japón, debemos actuar de inmediato.